Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Vamos a buscar San Lucas capítulo 9 del versículo 27, voy a leer. San Lucas capítulo 9 del versículo 27. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despierto vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron tomar al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo, y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho. Y se lo devolvió a su padre, y todos se maravillaban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que
Así dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas a ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a él y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, y a mí recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo, Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así dice, hasta el versículo 62 he leído. Dentro de
este capítulo 9 hay mucha enseñanza de la palabra de Jesucristo. Por ejemplo, ¿no? Último versículo, como dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Arado. Arado es que atrás de una vaca para cavar la tierra, ¿no? Arado. Sí, cuando yo era niño, ¿no? En nuestro pueblo había muchas vacas para usar su fuerza. Hoy en día ya no usa las vacas para cavar la tierra, pero anteriormente, ¿no? Usaban. Pero el Señor que domina a la vaca o al toro ya tiene que ver frente, porque rectamente tiene que cavar, correr. Si el hombre si puede mirar atrás, también la vaca se inclina. Por fin no se quedó recto donde va a sembrar las semillas. Nuestro Señor Jesucristo está comparando, ¿no? Uno que agarra, como dice, el arado, ya no es necesario ver atrás. Significa que nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando vio a Mateo, era Leví, como decía, sígueme. Inmediatamente él se levantó, le siguió. Creo que eso es la fe. Cuando Jesucristo nos llama, cuando Jesucristo nos habla, nosotros ya tenemos que responder rápidamente. No debería demorar tiempo. Es como, igual que no, Jesucristo nos dijo, tú eres justo porque yo redimí de toda maldad. Jesucristo cuando dice que ya yo soy Salvador, entonces nosotros tenemos que responder, sí Señor, gracias. Normalmente nosotros ya teníamos que recibir castigo, pero nuestro Señor Jesucristo ya cargó el pecado del mundo y murió en la cruz. Nosotros ya podemos ver estas palabras, ¿no? Un hombre estaba rogando a Jesucristo, Señor, yo voy a seguir atrás de usted, pero permíteme que yo vaya a mi casa, porque recién mi padre había muerto ya. Yo tengo que enterrar el cuerpo de mi padre que ya falleció. Humanamente, ¿cómo tiene que decir? Porque todo el mundo, ¿no? Cuando llega Ruto, entonces ya la gente va a dar el permiso. Hasta los soldados también, ¿no? Va a tener permiso uno de 3 días para hacer ceremonia de sepultura. Pero nuestro Señor Jesucristo estaba hablando otra cosa. Como decía, deje un muerto para que enteren entre los muertos. Entonces, hay 2 tipos de muertos que existen, ¿no? Según esta palabra, como dice, uno que murió, como el padre de ese señor. También los que estaban viviendo juntamente con otras personas, ellos aparentemente están viviendo, pero están muertos. Porque en Adán todo el mundo fueron sentenciados a muerte. Por eso, según la vista de Dios, siendo pecador está muerto. Pero siendo un muerto, ¿cómo va a pensar?
Aunque yo soy pecador, pero yo puedo servir al Señor, yo puedo orar al Señor, yo puedo ofrendar al Señor. Puede darse cuenta de su obra. Pero Jesucristo y nuestro Dios, como dice, nuestro Dios no va a contar nada de su obra, porque está muerto ya. Por esa razón, uno quiere conocer el Evangelio, de primero tiene que dejar su obra para establecer la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Jesucristo podía avisar a un hombre, no? Deje un muerto para que enteren entre los muertos. Según la vista de Jesucristo Dios, ¿cuánta cantidad de gente están andando? La mayoría de gente está muerta porque siendo pecadores. Solamente por tiempo, ¿no? Ahora todavía aún perdió alma y espíritu, pero al morirse, su espíritu y alma, ¿a dónde van? Teniendo el pecado, se va al infierno. También hay otra palabra, ¿no? Una cosa muy curiosa. Al principio Jesucristo estaba explicando, antes de morir, entre ustedes, alguien iba a ver el Hijo de Hombre que viene por la gloria de Dios. ¿Qué significa? Lo que estaba diciendo Jesucristo, que iba a venir nuestro Señor Jesucristo y para juzgar a todos los hombres del mundo. En aquel entonces, ya los hombres que vivían en la época de Jesucristo, todo iban a ser como resucitados. Pero ¿cuántos años debería pasar? ¿1000 años? ¿O 1500 años? No, hasta ahora, 2021, todavía aún ha llegado, no ha vuelto Jesucristo. Pero Jesucristo estaba diciendo que antes de morir alguien verá esta gloria. Significa que Jesucristo estaba mostrando una cosa muy curiosa, que no importa el tiempo. Porque Moisés, él vivía 1500 años atrás, antes de Cristo, más o menos. Elías también vivía uno de 700 años antes de Cristo. ¿Cuántos años hay diferencia entre dos, Moisés y Elías? Más o menos 800 años. Humanamente, ¿no? Al encontrar un hombre que vivía hace 800 años, ¿quién será? 800 años. Más de Colón. ¿Cómo se dice? Cristóbal Colón, sí. Más que Cristóbal Colón. Wow. Podemos investigar como en la época de Inca. El día de hoy se aparece el rey de Inca antes de llegar Cristóbal Colón a América. Nosotros conversamos. ¿Cómo podemos conversar? De ninguna manera. Hay mucha diferencia de años. Ya no puede existir así. Pero Moisés, Elías, que fueron recibido la salvación, quedándose en el reino de Dios, un día iba a venir juntamente con Jesucristo, iba a transformar su cuerpo como lo que se veía por la vista de los discípulos. Porque Dios mostró estas cosas,
Dios quería enseñar a nosotros que nosotros estamos siendo como ignorantes del poder de Dios, el mundo de Dios. Porque piensa que como si fuera este planeta, será como el reino de Dios. No es así. El reino de Dios es totalmente diferente que este planeta. Este planeta envejece. Constantemente se cambia. Cada momento yo estaba recordándome de mi vida de infantil, ¿no? Por eso un día yo tanto quería visitar a mi pueblo natal. Por eso en el año 2019, cuando yo visité a Corea del Sur, podía tener vacaciones visitando a mi pueblo natal para encontrar algún amigo que estudiaba junto, ¿no? Pero no podía encontrar nada. Además, donde yo estaba viviendo, donde yo nací, en una casa, yo quería entrar, pero ya se desapareció entrada, se quedó una casa envejecida que abandonada, ¿no? Nadie vivía. Aunque hay dueño, pero ya estaba abandonada. Estaba tan decepcionada, ¿no? Al ver eso. Además, era campo que estaba haciendo agricultura de arroz, pero toda parte construyeron de departamentos altos, como 20 pisos, 30 pisos. No me gustaba, ¿no? Quería volver todo a casa. ¿Cómo yo puedo volver? Cavando hasta fondo de edificio, tirando todo el departamento y devolviendo de terreno de campo. Ese es mi deseo, pero de ninguna manera. Significa que cada año se cambia. Donde no había camino, ya está construyendo, está abriendo camino. Ser humano por tiempo se envejece. Pero Moisés vivía 1500 años antes de Cristo. Elías vivía 700 años por ahí. Juntando con Jesucristo, entre sí, ninguna diferencia hay en el tiempo. ¿Por qué? Al llegar en el reino de Dios, ya el tiempo no va a envejecer, sino que va a existir eternamente. Por esta razón, Jesucristo hizo la redención eterna en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión. En esta tierra no podía limpiar una sola vez para siempre todos nuestros pecados. Pero en el cielo sí. Por la sangre de Jesucristo sí. Por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por sí mismo podía pagar el precio de pecado de nosotros ante presencia de Dios. Por eso Dios tenía que reconocer la obra de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Luego está esperando que quien acepta a Jesucristo como su Salvador, quien acepta a Jesucristo que había muerto por sus pecados completos, quien acepta que por la sangre de Jesucristo puede ser justo, santo y perfectos. Para entender esta palabra no es difícil. Pero mucha gente está ignorando, siendo ignorante del mundo de Dios. Por esa razón, solamente piensa, Jesucristo limpió todos mis pecados solamente hasta hoy. Mañana no. Al llegar mañana está repitiendo otra vez. Jesucristo limpió todo mi pecado pasado. Mañana no. Al pasar un día más, otra vez está hablando. Hasta hoy ya limpio. Pero mañana no, por eso yo soy pecador.
Mañana no, por eso yo soy pecador. Qué raro, qué raro. Al llegar mañana, dice que sí, ahora sí, Jesucristo limpió todo mi pecado, pero pasado nomás. Por eso yo soy pecador, sí, ya. Nuestro Señor Jesucristo, una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención, para que Dios nos dé la salvación por la gracia del Señor. Jesucristo, ¿qué es lo que hizo para nosotros? Porque quiere menospreciar el poder de Jesucristo, porque quiere pisotear la sangre de Jesucristo, porque está considerando la sangre de Jesucristo es como inmunda, porque está rechazando la sangre de Jesucristo que hizo la redención eterna, que nos justificó, santificó y perfeccionó. Mucha gente, por la religión, por la doctrina, estaba atado de su mente, su corazón, su espíritu. Por eso no puede entender fácilmente. Voluntariamente Jesucristo mostró como si fuera que pasaría como más de 2000 años. Un día yo voy a mostrar ante ustedes, al lado de mí estará dos personas, se llamará Moisés. Aunque iba a pasar 12,000 años, 5,000 años, 10,000 años, va a existir Jesucristo en el medio. Moisés, Elías, nunca iba a cambiar. ¿Por qué? Eso es posiciones. Dios había puesto. Pero un día, madre de Juan y Jacobo le pedía, Señor, tengo un favor. ¿Qué? Cuando venga el reino de Dios, por favor, dele espacio de silla, mis hijos, al lado de usted. Jesucristo estaba riéndose. No sabe nada. ¿Por qué? Al lado de Jesucristo ya, uno, Moisés, otro, Elías. Dios había puesto ya. ¿Quién va a quitar? Nadie puede quitar. De primero Jesucristo mostró ya. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos entender el tiempo del mundo de Dios. Es totalmente diferente que nosotros. Hoy si se presenta ahora ante presencia de nosotros 3 personas, será igualitos. No va a envejecer. En el mundo de Dios es espíritu. En el mundo del espíritu no envejece. Por eso nuestro espíritu siempre como se siente como joven. Por ustedes, alguien está teniendo canoso, ¿no? Alguien está teniendo muchos canos, siendo como abuelo, como yo, así. Todavía yo no soy abuelo. Pero en el corazón me siento, tal vez yo soy jovencito, ¿no? Como que tenga 24 años. A veces estaba alzando mi pata, pero no funciona. A veces yo quería correr como antes, pero me da mucha dificultad. Anteriormente no salía nada de mi panza, entonces ya poquito salía. ¿Qué significa? Nosotros somos que tenemos cuerpo. Este cuerpo nos lleva eternamente. Un día va a despojar, un día va a transformar, un día va a resucitar como igual que nuestro Señor Jesucristo, para que vivamos eternamente nuestro Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que entender, aceptar, porque Jesucristo hizo la redención eterna, limpió una sola vez para siempre, para que fuéramos nosotros
justo, santo y perfecto para ser hijo de Dios. Pues nadie puede gloriarse por sí mismo. Yo ofrendé, yo oré, yo hice buena. Mentira. Por su obra, ¿cómo puede ser justo, santo, perfecto? Ni puede ser justo, salvo, únicamente por la gracia de Dios. Por eso nosotros podemos doblar nuestras rodillas ante nuestro Señor Jesucristo. Únicamente nosotros podemos decir, confesando al Señor: Señor, gracias por haber quitado todos nuestros pecados. Señor, gracias por haber muerto en la cruz. Gracias, Señor, por haber dado la vida eterna. Gracias, Señor, por haber salvado a nosotros, Señor. Gracias, Señor, que está acompañado con nosotros. Únicamente glorificamos al Señor infinitamente. El día de hoy así terminamos. Gracias, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para que nosotros podamos escuchar la palabra de Dios. La verdad que Jesucristo ya mostró que iba a surgir en este mundo, en este planeta. Un día va a quemar y luego Jesucristo va a venir para resucitar a todos los hombres del mundo y luego va a juzgar para meter al infierno a todos los pecadores. Solamente los justos podrán ir juntamente con Jesucristo al reino de Dios para vivir eternamente. Nosotros tenemos esta esperanza. Por eso nosotros podemos glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. También espero que nos bendiga para que nosotros también prediquemos esta verdad. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.